Mi nombre es Carlos Augusto Márquez, soy estudiante del programa de Derecho y en esta oportunidad eh, disertaremos un poco sobre algunos mecanismos alternativos de solución de conflictos, especialmente en un caso que hipotéticamente hemos creado para socializar en la etapa de la fase 5, la realización de las actividades propuestas en la guía de aprendizaje. Eh, También podrán encontrar esta información en el canal de YouTube y tomar como punto de referencia algunos elementos que socializamos en este espacio. Este es un ejemplo de conflicto entre dos vecinos por el límite de una propiedad, es una propiedad rural, se tomó como ejemplo una propiedad rural en Cundinamarca como departamento objeto de estudio. Podría darse en el contexto de la subdivisión y delimitación de predios conforme a la Ley 160 de 1994. En este caso que hemos querido diseñar para esta estrategia, para esta actividad especialmente, entonces un propietario intenta subdividir su terreno por debajo de la extensión mínima establecida como unidad agrícola familiar para la zona, lo que está prohibido, salvo algunas excepciones justificadas y autorizadas por la autoridad municipal. En este caso, podría también el curador urbano eh, marcar las excepciones justificadas, no solo la autoridad municipal. Si el vecino colindante eh, considera que la subdivisión afecta a sus derechos o que el límite establecido no corresponde a la realidad física o legal del terreno, entonces puede surgir un conflicto de delimitación de predio. Este tipo de controversias suelen involucrar la revisión de escrituras, planos, licencias de subdivisión, además de la verificación del cumplimiento de la normatividad sobre la extensión mínima de los predios rurales y los usos permitidos, porque no todo pues, en el sector rural está dado para que, por ejemplo, por urbanidad se respeten de acuerdo con el plan de ordenamiento territorial. La autoridad competente entonces será la encargada de garantizar que la subdivisión mantenga la naturaleza rural del terreno y que no genere nuevos núcleos urbanos, lo que puede ser motivo de disputa si una de las partes considera que se está incumpliendo la ley. Esto cuando el predio tiene una escritura, cuando los predios, quien desea la subdivisión y quien es colindante, vecino colindante, pues tiene legalmente constituido con instrumentos públicos la escritura. Un propietario, entonces, eh, en este ejemplo, solo se puede evaluar la complejidad legal y la complejidad técnica que puede generar un conflicto de límites en predios rurales. Y tomamos como referencia, como les decía al inicio, el departamento de Cundinamarca porque encontramos especialmente en el sector rural muchos elementos que pueden ser evaluados a la luz del marco normativo, por cuanto está compuesto para Colombia de varias leyes, decretos y disposiciones que regulan las formas de resolver estas disputas fuera de la vía judicial tradicional. Y ahí entonces enfatizaremos en algunos mecanismos alternativos de solución de conflictos, por lo menos los más usuales, los principales en Colombia. Y entonces me permito hacer de manera textual la lectura. La Constitución Política de 1991 establece en el artículo 116, en el inciso 4, que los particulares pueden ser investidos temporalmente para administrar justicia, como los conciliadores o árbitros, que es lo que se interpondría en el caso que hemos socializado, en el caso hipotético que se le está presentando. Y allí entonces serían los conciliadores o los árbitros, los habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad. La Ley 23 de 1991, primer referente legislativo sobre conciliación en Colombia, que da origen formal a los mecanismos alternativos. La Ley 467 de 1998, que regula aspectos relacionados con la administración de la justicia y faculta al gobierno para compilar normas sobre conciliación, arbitraje, amigable composición y conciliación en equidad, aquí mencionando algunos de los mecanismos alternativos que derivan del marco
normativo. El decreto 18 de 18 de 1998 pide el Estatuto de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, compilando y regulando las normas aplicables a la conciliación, al arbitraje, al mecanismo amigable de composición y a la conciliación en equidad. La ley 640 del 2001 regula la conciliación como requisito de procedibilidad y sus efectos jurídicos, especialmente en materia civil y comercial. La ley 563 del 2012, que regula el arbitraje y otros mecanismos alternativos en Colombia, estableciendo procedimientos y efectos jurídicos. La ley 1069 del 2015 reglamenta la Administración de Justicia y desarrolla algunas disposiciones sobre métodos alternativos de solución de conflictos, incluyendo, en este caso especial, incluyendo la conciliación extrajudicial en asuntos contencioso administrativos. El Código Nacional de Policía y Convivencia, en el marco de la Ley 1801 del 2016, adopta mecanismos alternativos como la conciliación y la mediación para resolver algunos conflictos relacionados con la convivencia, estableciendo en estos mecanismos, estableciendo que en ellos se aplican en derechos, por ejemplo, renunciables, transigibles y excluyendo situaciones de violencia. Quiere decir que si no hay lesiones personales, si no hay actos que vulneran la propiedad, que afectan la salud de quienes entran en conflicto. Entonces, perfectamente en el marco de la ley 801 del 2016, que es del Código Nacional de Policía y Convivencia, pues se puede entonces implementar un mecanismo de arbitraje, de conciliación. En la ley 2220, que es la más reciente del 2022, que actualiza y fortalece el marco normativo para los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia. Hay unos alcances importantes que quise también sintetizar para el hipotético caso del ejemplo que planteamos al inicio, y es que principalmente en los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la conciliación, la mediación, el arbitraje, la amigable composición y la conciliación en equidad, pues entonces allí vamos a ir viendo uno a uno eh, las, mm, los elementos más relevantes de cada mecanismo. Por ejemplo, en la conciliación, que es el mecanismo más utilizado, la conciliación, perdón, es el mecanismo más utilizado y reconocido legalmente, siendo requisito de procedibilidad en muchos casos. La mediación es unas características y tiene un alcance, aunque no está regulada por por una ley específica. Es utilizada para resolver conflictos no jurídicos y se basa en la intervención de un tercero imparcial que facilita el acuerdo. Estos mecanismos buscan facilitar el acceso a la justicia, reducir la transgresión, reducir además congestiones judiciales y promover soluciones pacíficas y muy colaborativas, muy solidarias. La regulación tan solidarias como nuestro proyecto académico pedagógico en la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Es que encontramos precisamente que los mecanismos tienen un propósito fundamental, y es que se descongestionen, especialmente el acto judicial. La regulación, por ejemplo, una de las disposiciones muy importantes y las características que lo fundamentan, los mecanismos alternativos, es la regulación que permite que particulares, jueces de paz, personerías, centros de conciliación, cámaras de comercio y otros actores puedan actuar como conciliadores o mediadores. Y así el caso, entonces, cuando se presentan, por ejemplo, situaciones no solo como las que pusimos al inicio como ejemplo, también aquellas que protegen los entornos escolares, las personerías acompañan, entre otras entidades del Estado, entre otras organizaciones civiles, acompañan, por ejemplo, toda la labor que deben realizar autoridades competentes como la policía para poder garantizar el mejoramiento de la calidad de los entornos escolares, en donde se encuentran innumerables situaciones
de hurto, relacionadas con el hurto, con el microtráfico, relacionadas con violencia, abuso sexual a menores. Hay tantas situaciones que se presentan en torno en torno a las instituciones educativas, en los entornos escolares hay tantas problemáticas, entre otras de movilidad, los parqueaderos, bueno, el parqueo de quienes llevan, traen niños. Son tantas las situaciones que permite un mecanismo alternativo de solución de conflictos, permite la conciliación arbitrada, por ejemplo, por personería. Eso puede llegar a pasar y la personería, entonces, un centro de conciliación puede ser también tenido en cuenta cuando se presentan situaciones, por ejemplo, que marcan diferencia en un conjunto residencial en donde por propiedad horizontal, ya hay una ley que impide que se realicen actos de comercio y pues entonces el administrador del conjunto residencial tiene que llamar a un centro de conciliación al copropietario para hacerle entender con más detalle lo que representa la ley y los compromisos que tiene en propiedad horizontal. En resumen, el marco normativo colombiano de los mecanismos alternativos de solución de conflictos está fundamentado especialmente entonces en la Constitución del 91 y desarrollado a través de leyes, decretos también, como lo es la Ley 23 del 91, la Ley 446 del 98, que ya lo hemos mencionado, el decreto 1818 de 1998, que es el de los estatutos de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, la Ley 640 del 2001, la Ley 1563 del 2012, el decreto 1069 del 2015 y la más utilizada, que es la ley 2220 del 2022, entre otros. Este cuerpo normativo regula la conciliación, mediación, arbitraje y otros mecanismos, como lo decíamos, para facilitar indiscutiblemente de manera pacífica y efectiva los conflictos fuera de los tribunales. Eh, Hay casos jurídicos eh, típicos que pueden ser como el que expusimos al inicio. Eso es un caso típico en donde se va a hacer, eh, en propiedad rural se va a hacer una subdivisión y pues entonces un vecino reclama más que el otro y bueno, y hay intereses muy personales también y particulares que se van presentando, pues entonces allí puede darse que se implemente uno de los mecanismos, que es por conciliación, otro que es por mediación y otro que es por arbitraje, y pues allí entonces se puedan plantear algunas soluciones importantes, los beneficios, indiscutiblemente mencionarlos, también quise estructurarlos de manera muy concreta, facilitan el acceso a la justicia de manera rápida, económica, que es lo más importante, y efectiva. Otro aspecto a manera de conclusión es que se descongestiona el sistema judicial y permite que los jueces atiendan casos mucho más complejos, mucho más delicados en materia de convivencia. Hay un aspecto también importante por resaltar y es que se promueve la autonomía de las partes para decidir sobre sus conflictos. Ahí uno de los elementos que me llamó mucho la atención haciendo lectura del material bibliográfico que a través de este curso nos han proporcionado es que los acuerdos tienen una fuerza legal y pueden ser ejecutados judicialmente. Y por último, pues que se fomenta la cultura de la paz y la conciliación social. Con esto damos por terminado el espacio de disertación, ejemplificación de lo que luego estaremos, por supuesto, entregando en la fase 5 de las actividades propuestas para este espacio tan importante de conocimiento sobre los mecanismos alternativos de solución de conflictos en Colombia. Muchísimas gracias.